Ella salió de la casa y desapareció sin dejar rastro. Solo 62 años después se pudo descubrir lo que le había sucedido. Una joven mujer salió de su casa y desde entonces se desconoce su paradero. La operación de búsqueda se desarrolló a una escala sin precedentes y se convirtió en una de las más grandes en la historia del país. Durante la investigación, los investigadores se toparon con muchos descubrimientos inesperados e inquietantes, cada uno de los cuales solo complicaba más el misterio. Pasaron los años, generaciones de investigadores se sucedieron, pero el caso permaneció sin resolver. Se convirtió en una especie de leyenda en la criminología, un símbolo de un misterio sin resolver. Y ahora, después de 62 años de búsqueda e investigación persistentes, los investigadores finalmente lograron levantar el velo del misterio y descubrir qué le sucedió realmente a la mujer desaparecida aquel fatídico día. Candy Rogers nació el 18 de julio de 1949 en Spokane, Washington. Su nacimiento fue el único para la familia, pero poco después sus padres se divorciaron. A pesar del divorcio, el padre de Candy siguió viviendo cerca, lo que les permitía verse a menudo. Candy creció alegre y llena de energía. Le encantaba pasar tiempo con amigos al aire libre, disfrutar de la naturaleza y jugar con su perro querido. En particular, Candy soñaba con unirse a la organización Campfire Girls. Esta era una asociación popular en ese entonces, similar a los Boy Scouts, pero destinada a las niñas. Las participantes aprendían habilidades útiles, hacían excursiones y pasaban tiempo feliz juntas. En 1959, cuando Candy cumplió 9 años, su sueño finalmente se hizo realidad. Se convirtió en miembro de esta organización. Una de las tareas de las participantes era la venta de caramelos. La dirección les daba regularmente cajas de dulces que las niñas debían ofrecer a los residentes de las casas circundantes. El viernes 6 de marzo, Candy debía hacer esto después de la escuela. Después de la escuela llegó a casa, almorzó, jugó con el perro y luego, alrededor de las 16 horas, tomó unas 8 cajas de caramelos y salió. El plan de Candy era simple: recorrer las casas más cercanas y ofrecer dulces a los vecinos para que los compraran. Otras niñas también debían vender en esta área, pero habían dividido las calles entre ellas de antemano para no molestarse mutuamente. Cuando pasaron varias horas y Candy aún no había regresado, su madre comenzó a preocuparse. Candy debía regresar a casa a las 18 horas, pero esta vez se estaba retrasando. Considerando que ya estaba anocheciendo afuera, la madre preocupada decidió salir a buscar a su hija. Candy había desaparecido sin dejar rastro. El abuelo buscó por todo el vecindario, pero su nieta no se veía por ninguna parte. Poco a poco, amigos de la familia y vecinos se unieron a las búsquedas para ayudar. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar ninguna pista. Finalmente, la madre de Candy decidió acudir a las autoridades policiales. Para entonces ya había oscurecido, y la preocupación por el destino de Candy aumentaba. Los agentes del orden se incorporaron inmediatamente a la búsqueda y comenzaron a interrogar a los residentes. Resultó que Candy solo había vendido una caja de dulces. Esto sugería que algo podría haber sucedido poco después de que ella saliera de casa. Sin embargo, un residente afirmó haber visto a Candy alrededor de las 18:30 en una calle lateral. Esto parecía extraño, ya que la madre de Candy ya estaba buscando a su hija en ese momento. El abuelo también compartió una observación interesante. Cuando buscaba a su nieta en la misma calle de la que había hablado el testigo, casi fue atropellado por un coche que pasó a gran velocidad. El conductor incluso pasó por encima de la acera. El abuelo no pudo ver la matrícula, pero recordó que era un Ford verde del año 1953. Los investigadores emitieron una orden de búsqueda de este vehículo, pero no pudieron encontrarlo. Una hora más tarde,
alrededor de las 9 de la noche, descubrieron varias cajas de dulces esparcidas al lado de la carretera cerca de un puente. Era evidente que las cajas pertenecían a Candy, y este hallazgo solo intensificó la preocupación general. Las fuerzas del orden concentraron su búsqueda en esta área y comenzaron a peinar ambas orillas del río junto con una pequeña zona boscosa a ambos lados. La búsqueda duró toda la noche, pero no dio resultados. Por la mañana, las noticias sobre la desaparición de Candy aparecieron en los periódicos locales, y pronto los medios de todo el estado informaron sobre el incidente. En el año 1959, la repentina desaparición de una persona cerca de su hogar era un evento extraordinario que ocurría muy raramente. Los habitantes de la ciudad no se habían enfrentado a tales incidentes durante muchos años, por lo que el suceso causó una profunda preocupación en toda la población. Con los primeros rayos del sol, las fuerzas del orden intensificaron su operación de búsqueda y convocaron fuerzas adicionales. Patrullas montadas, grupos con vehículos todoterreno e incluso el ejército, que realizó la observación aérea en helicóptero, participaron en la búsqueda. Un gran número de voluntarios de Spokane y sus alrededores también se unieron a la operación de búsqueda. En total, más de 1,000 personas participaron en la búsqueda, lo que convirtió esta operación en una de las más grandes en la historia del país. El área de búsqueda cubría un radio de 18 kilómetros alrededor de la casa de la niña, pero no se pudieron encontrar sus huellas. El mismo día ocurrió otro triste incidente. Un helicóptero de búsqueda rozó líneas eléctricas y se estrelló. Este accidente tuvo consecuencias trágicas para 3 de los 5 miembros de la tripulación. A pesar de la falta de resultados, la operación de búsqueda continuó durante muchos días. Los agentes de la ley trabajaron las 24 horas del día, relevándose entre sí, con la esperanza de encontrar a Candy. En los primeros días de la búsqueda, los investigadores recibieron alrededor de 750 pistas sobre posibles rastros. Cada una fue cuidadosamente verificada, pero desafortunadamente ninguna condujo a un avance en la investigación. Poco más de 2 semanas después, 2 soldados de una base local se adentraron en el bosque al oeste de Spokane. Durante su caminata, notaron un zapato de niño en el suelo, lo que les recordó inmediatamente la desaparición de Candy. Muchos de sus colegas habían participado en la búsqueda de la niña, por lo que esta historia estaba en boca de todos. El hallazgo fue reportado de inmediato a los investigadores, quienes mostraron el zapato al abuelo de Candy. Él confirmó que efectivamente pertenecía a su nieta. A continuación, comenzaron extensas operaciones de búsqueda en el bosque. Poco después, uno de los oficiales descubrió a Candy en los arbustos, cubierta con ramas de pino. Los expertos determinaron que la niña no respiraba. Concluyeron que la causa, en su opinión, fue asfixia, provocada por un trozo de tela de su propia falda. Se encontraron marcas en la niña que sugerían que había sido retenida contra su voluntad. Sin embargo, no se encontraron dispositivos de restricción cerca. Además, había indicios de que Candy había sido tratada de manera inapropiada. Cerca se encontró una funda verde de asiento de auto, pero no se pudo establecer su conexión con el incidente. En la ropa de Candy se notó una pequeña mancha violeta con olor a chicle de uva, pero el significado de este detalle también quedó poco claro. Sin pruebas sustanciales, los investigadores actuaban prácticamente a ciegas. Verificaron las pistas entrantes e investigaron la posible participación de cientos de personas, desde vecinos hasta sospechosos y delincuentes convictos. Pronto, su atención se centró en Alfred Graves, de 50 años. La razón de la sospecha era inusual. El hombre falleció el mismo día en que se encontró a Candy. Esto sucedió en su auto, no lejos de donde se encontraron las cajas de dulces. Además, vivía a solo unos cientos de metros de la casa de la niña.
En el auto de Alfred encontraron una cuerda y horquillas para el cabello de mujer. Al registrar su apartamento, se encontraron numerosos recortes de periódicos sobre crímenes contra mujeres y niñas. Resultó que muchas mujeres lo acusaban de comportamiento inapropiado y su esposa incluso sospechaba que estaba involucrado en la desaparición de Candy. A pesar de esta inquietante cadena de hechos, los investigadores no pudieron encontrar pruebas convincentes que vincularan a Alfred con el incidente. Dudaban en absolverlo de sospechas, pero tampoco era posible confirmar su culpabilidad. Los investigadores continuaron sus pesquisas y examinaron a nuevos sospechosos constantemente. Algunos meses después del incidente tenían una impresionante lista de nombres que se extendía por varias páginas. Las autoridades investigaron a cada uno minuciosamente, pero cada vez no encontraban pruebas convincentes de participación. Más tarde, otra persona llamó la atención de los investigadores: Hugh Morse, quien fue arrestado en 1961 por una serie de delitos. Un detalle interesante estaba relacionado con Hugh. Era conocido por mascar constantemente chicle de uva. Recordemos, en la ropa de Candy se encontró algo que parecía chicle precisamente de este sabor. Otra razón para sospechar fue que algunos meses después del incidente con Candy, ocurrieron dos casos similares en Spokane. Hugh comenzó a infringir la ley desde joven. Fue arrestado por primera vez por comportamiento inapropiado hacia una mujer, pero no recibió un castigo severo. Simplemente fue expulsado del ejército, donde servía en ese momento. Después de esto, cometió una serie de crímenes en Los Ángeles, por los que solo pasó 6 meses en prisión. Tras su liberación, atrajo a 2 chicas a un lugar remoto con el pretexto de ofrecerles helado. Allí cometió actos ilícitos, por lo que fue arrestado nuevamente. Sorprendentemente, logró evitar una sentencia de prisión. Una comisión médica le diagnosticó un trastorno de personalidad, tras lo cual el hombre fue internado en un centro psiquiátrico cerrado. Después de 2 años, los médicos decidieron que estaba curado y lo dieron de alta. Hugh se mudó a Spokane, donde continuó su comportamiento inadmisible. En noviembre de 1959, irrumpió en la casa de una mujer de 28 años y cometió actos ilegales. 10 meses después, ocurrió un incidente similar con una mujer de 69 años. Después de esto, abandonó la ciudad y en los meses siguientes continuó sus actos inapropiados hacia mujeres y niñas. Hugh viajó por el país hasta que el FBI se ocupó de él. Fue puesto en la lista de las 10 personas más buscadas y poco después fue arrestado. El tribunal lo condenó a varias cadenas perpetuas, y Hugh hizo un intento desesperado de poner fin a su tormento en prisión, pero los médicos pudieron salvarlo. Los investigadores del caso Candy lo visitaron varias veces, pero Hugh negó cualquier participación. Incluso se sometió a una prueba del detector de mentiras, que mostró su sinceridad. Sin embargo, tales pruebas no son fiables y no tienen relevancia legal. Dado el pasado de Hugh y su estancia en Spokane en ese momento, siguió siendo el principal sospechoso. Sin embargo, no había pruebas contra él. También llamó la atención Howard Barnett, de 49 años. En febrero de 1960, fue arrestado por sospecha de comportamiento inapropiado hacia una menor. Algunos días después, ocurrió un incidente trágico con Howard en una celda de la comisaría de Spokane. Anteriormente, había dejado un mensaje en la pared: «He cometido un pecado ante el Señor». Su esposa, que se enteró del arresto solo después del incidente, preguntó a los policías si esto estaba relacionado con aquella chica, refiriéndose a Candy. Los investigadores comenzaron a verificar, pero no encontraron pruebas. Sin embargo, Howard permaneció en la lista de sospechosos, en parte porque vivía en el vecindario de la desaparecida. Durante años, la policía continuó la investigación,
recopilando nueva información y verificando otros sospechosos. Un día, se presentó una mujer que afirmaba haber visto un auto verde persiguiendo a la niña el día de la desaparición de Candy. Los investigadores buscaron intensamente este vehículo, pero sin éxito. En los años siguientes, el caso volvió repetidamente al foco de atención de las autoridades policiales, pero cada vez las investigaciones llegaban a un callejón sin salida. Curiosamente, los investigadores no solo tuvieron que buscar nuevas pistas, sino también aclarar falsas confesiones. Durante toda la investigación, 13 personas afirmaron haber estado involucradas en la desaparición de Candy, pero en cada caso la policía concluyó que estas personas los estaban engañando. Ninguno de ellos pudo proporcionar información que solo el verdadero culpable conocería, y en el mejor de los casos, repetían hechos de artículos periodísticos. Sorprendentemente, este fenómeno es típico de muchos casos sensacionales. Las personas acuden a la policía y asumen la responsabilidad de actos que no han cometido. Durante la investigación, muchos detectives en el departamento de policía cambiaron, y cada uno de ellos esperaba ser quien resolviera este enigma. El caso Candy se convirtió en uno de los más discutidos y misteriosos no solo en su ciudad, sino en todo el estado. Este incidente afectó la vida de muchas personas. Antes de este evento, los padres no tenían reparos en dejar a sus hijos jugar solos, pero después del incidente, muchos reconsideraron su actitud hacia la seguridad. A principios de los años 2000, la investigación se reabrió y un nuevo investigador decidió utilizar tecnologías modernas. Afortunadamente, en 1959, los policías habían recolectado y preservado adecuadamente todas las pruebas, por lo que los expertos pudieron descubrir rastros de un hombre en la ropa de Candy. Dado el largo almacenamiento, el análisis fue extremadamente difícil. Sin embargo, después de un trabajo meticuloso, los especialistas lograron crear un perfil de ADN que se ingresó inmediatamente en la base de datos del FBI. Desafortunadamente no se encontraron coincidencias. Los investigadores también compararon el perfil con muestras de muchos sospechosos, pero también aquí no tuvieron éxito. Ninguno de ellos estuvo involucrado en la desaparición de Candy. Todos estos años, muchos estaban convencidos de que Hugh Morse estaba involucrado en este caso, pero los resultados de la investigación mostraron su no participación. Como resultado, la investigación llegó nuevamente a un callejón sin salida. Los investigadores tenían material genético relacionado con el incidente de Candy, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar la identidad del propietario. La situación cambió en el año 2021, cuando se reabrió el caso. Un nuevo investigador decidió aplicar un método avanzado de análisis de ADN, la genealogía genética. Esta tecnología había ayudado a resolver muchos casos complejos, y el investigador esperaba que contribuiría a concluir una de las investigaciones más largas. Se dirigió a varios laboratorios especializados, pero se encontró con un obstáculo. Para aplicar el método, era necesario examinar la muestra original de ADN. Los intentos de hacerlo en varios laboratorios resultaron infructuosos. Los expertos concluyeron que la muestra estaba demasiado dañada para extraer la información necesaria. El investigador decidió hacer un último intento y se dirigió a otro laboratorio. Inesperadamente para él mismo, esto condujo a un avance. Los especialistas lograron examinar la muestra con equipo de vanguardia y crear el perfil requerido. Luego, cargaron los datos en bases de datos genéticas y comenzaron a buscar parientes lejanos del propietario del ADN. En un trabajo meticuloso, después de examinar miles de perfiles, redujeron el círculo de búsqueda a una familia específica. Análisis posteriores mostraron que la muestra probablemente pertenecía a uno de 3 hermanos. Sin embargo, surgió una dificultad. Para ese momento, todos ellos lamentablemente ya habían fallecido. No obstante,
Los investigadores descubrieron que uno de los hermanos tenía una hija y se pusieron en contacto con ella de inmediato. La mujer quedó conmocionada por la suposición de la posible participación de su padre en el incidente con Candy. A pesar del shock, accedió sin dudarlo a ayudar en la investigación. El análisis genético de la hija mostró una estrecha relación con el material biológico encontrado en la ropa de Candy. Esta información se convirtió en la clave para la investigación. Equipados con nuevos conocimientos, los investigadores se dirigieron a un juez para obtener permiso para examinar la tumba de John Hoff, el padre de la mujer. 6 décadas después del incidente, se logró establecer la identidad del involucrado. El análisis de ADN de John coincidía completamente con las pruebas encontradas anteriormente. Curiosamente, las autoridades habían manejado muchas teorías durante todos estos años, pero John Hoff nunca estuvo entre los sospechosos. La investigación de su pasado reveló su participación en otros actos ilícitos. En el momento de la desaparición de Candy, tenía 20 años y vivía cerca de su casa. John cumplió su servicio militar en una base cercana al lugar donde se encontró a la desaparecida Candy. 2 años más tarde, cometió actos ilícitos contra una mujer, utilizando violencia física y restringiendo su libertad. Afortunadamente, la víctima logró escapar. Por este delito, el hombre fue condenado a una breve pena de prisión. Este incidente llevó a su expulsión del ejército. Tras su liberación, John formó una familia y se convirtió en padre de 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. A partir de ese momento ya no llamó la atención de las autoridades y llevó una vida normal. Pero ahora quedaba claro que detrás de esta fachada se escondía un oscuro pasado del que nadie sospechó durante años. A lo largo de su carrera, John cambió varios lugares de trabajo. Una vez, mientras trabajaba en una empresa de envasado de alimentos, sufrió una grave lesión facial debido al contacto con productos químicos. Esta cicatriz permaneció con él para siempre. La vida de John llegó a su fin en junio de 1970, 11 años después del trágico incidente con Candy. John dejó este mundo por voluntad propia, sin dejar explicación de su acto. Los investigadores también descubrieron que Candy posiblemente lo conocía. Resultó que Candy era amiga de su hermana menor, que entonces tenía 10 años. Años más tarde, la hermana de John compartió con los investigadores sus recuerdos de cómo encontró consuelo en los brazos de su hermano después de la desaparición de su amiga, sin saber que él estaba involucrado en el incidente. Desafortunadamente, los padres de Candy no vivieron para ver el momento en que se estableció la identidad del perpetrador. La madre de Candy falleció en el año 2006 y su padre, incapaz de sobrellevar el dolor, dejó este mundo en 1963, 4 años después de la tragedia. Sin embargo, este caso finalmente se cerró y se convirtió en una de las investigaciones más largas de la historia. Durante 62 años, no solo trabajaron en él diversos investigadores, sino generaciones enteras de agentes del orden. En la conferencia de prensa donde se anunció la resolución del caso, solo estaba presente un oficial que había participado en la investigación en 1959. Expresó su profunda gratitud por el hecho de que el destino le permitiera vivir este momento y conocer la verdad. En cuanto a la hija de John, al principio se negó a creer que su padre estuviera involucrado en este terrible evento. Más tarde, al reconocer la verdad, la mujer describió a su padre como un monstruo que había causado un daño irreparable. También expresó su pesar por el hecho de que no se le hubiera hecho rendir cuentas en vida.